Estamos en Cuaresma. No puedo tomar café. Hay un episodio muy interesante en el capítulo número 5 del Evangelio de San Marcos. Hay una mujer que padecía de flujo de sangre y que llevaba 12 años tratando de mejorarse y simplemente no podía mejorarse. Entonces esta mujer ve que hay una multitud que sigue a Jesús y escucha que Jesús al parecer hacía milagros y sanaba gente. Entonces esta mujer dice para sí misma: si tan solo toco la orla de su manto, quedaré sanada. Va, se acerca, toca la orla del manto de Jesús y queda en ese momento sanada. Entonces Jesús se voltea impresionado, busca y pregunta quién fue el que me tocó. La mujer apenadísima llega y le dice: fui yo, y le platica todo lo que sucedió. Pero Jesús le dice algo muy interesante, le dice: ve, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Significa que la fe tiene el poder para salvarnos. Esta fe puede hacer la diferencia entre estar enfermo y estar sanado, entre que Jesús haga un milagro y no haga un milagro. Entonces la fe es algo muy importante. También en nuestra vida a veces hay muchas falsas concepciones de lo que es la fe. La fe no es un sentimiento bonito. La fe tampoco no es nunca tener dudas o nunca tener preguntas. La fe tampoco es autoconvencerme de que las cosas son como yo creo que son. Por ejemplo, si yo tuviera el miércoles un examen de matemáticas y yo me convenciera a mí mismo de que no, el examen es de español, y yo estoy segurísimo de que el examen es de español, eso no es fe. No es un salto al vacío que va en contra de lo que la razón me puede decir. Y la fe tampoco es un autoconvencimiento de una doctrina que me han enseñado por ahí. No es simplemente estar de acuerdo con lo que me dicen sobre Jesús. ¿Qué es exactamente la fe? San Pablo lo define de la siguiente manera. Dice: la fe es la esperanza de las cosas que no vemos. Es la garantía de las cosas que están más allá, que son invisibles. Entonces, ¿qué es esto? La fe es una certeza de que las cosas que Dios nos promete son verdad. Pero entonces hay diferentes tipos de fe. Vemos que esta mujer sabía que Jesús hacía milagros. Esa es la fe doctrinal, es saber cosas. Es que en mi intelecto yo sé que Jesús vino a este mundo. Yo sé que Jesús quiere salvarme. Yo sé que Jesús quiere hacer cosas concretas en mi vida. Sé eso. Esa es la fe doctrinal. El segundo tipo de fe es una fe que inspira confianza en las verdades que ya sé por mi fe doctrinal. Entonces la fe doctrinal me dice cosas y la fe de confianza me hace creer en estas cosas. Es decir, no solo sé que Jesús vino a esta tierra y vino a hacer cosas bien chidas, sino que creo que Jesús quiere hacer algo para mi vida. Y puedo confiar en eso. Es una fe que me dice que todo va a estar bien porque Dios me ama. Esa es la fe de confianza. El tercer tipo de fe es la fe expectante. Y este es el tipo de fe más importante de todos, porque es un tipo de fe que nos mueve a hacer cosas. Es el tipo de fe que hizo que esta mujer dijera: creo que Jesús puede hacer esto en mi vida, voy a ir a tocarlo. Entonces esta fe movió a la señora para ir a tocar a Jesús. Entonces la fe expectante nos mueve a hacer cosas concretas. Es una fe que nos hace dar pasos. Aunque es necesario tener los tres tipos de fe, de nada nos sirven los primeros dos si no se traduce al tercero. Es importantísimo que nuestra fe doctrinal, nuestra fe de confianza, se traduzca en acciones concretas. Pero el obstáculo más grande para la fe es el miedo, es la confusión, son las inseguridades. Estos elementos hacen que nuestra fe se haga chiquita, que nuestra fe se haga impotente, ahogan nuestra fe. Pero ¿cómo podemos vencer esos miedos? Creciendo en la fe. La fe no es algo que va a aparecer de la noche a la mañana simplemente convenciéndote a ti mismo. Primero que nada, la fe es un don. La fe es algo que Dios mismo regala. Entonces no importa qué tanto tú te convenzas a ti mismo de que quieres tomar pasos en fe, no puedes hacerlo si no tienes un don de Dios. Hay un momento en la Biblia donde los discípulos llegan con Jesús y le dicen: maestro, aumentanos la fe. Entonces la fe es algo que sí se puede aumentar. La fe es algo que puede estar o chiquito o grande. ¿Cómo le puedo hacer concretamente para que mi fe sea más grande? Vamos a hablar de algunas ayudas prácticas. La primera de ellas: creer en las verdades del Evangelio. Es decir, empaparme más de la fe doctrinal. Hacer que mi fe doctrinal crezca y crezca. Saber lo que Jesús hizo y creer en esas promesas. Entonces hay verdades que nos inspiran a crecer en la fe. ¿Cuáles son estas verdades? Por ejemplo, la número 1 es que Dios me ama y que nunca me va a abandonar. Si yo creo en esta promesa y la hago vida, mi fe va a crecer muchísimo. Otra promesa es que Cristo está con nosotros por el poder del Espíritu Santo. Y no solamente está con nosotros, sino que también está dentro de nosotros. Esta promesa es fuertísima. Si nos la creemos de verdad, nuestra fe va a incrementar mucho. Entonces, primer elemento para crecer en fe es creer en las verdades cristianas. Segundo elemento es pedirle a Dios mismo que nos dé más fe. Dios quiere darte fe, simplemente hay que pedírsela. Pide como si ya tuvieras fe. De nuevo, la fe es un don que Dios mismo regala y Dios te quiere regalar ese don, simplemente hay que pedírselo. Tercer elemento para crecer en la fe es dar pasos. Es desarrollar en mí el hábito de tener una fe expectante, confiando en que Dios ya hizo lo que yo ya le pedí que hiciera. Camina como si ya tuvieras esa fe expectante. Entonces pide la fe y se te dará. Es algo a lo que tú puedes acceder con mucha facilidad, simplemente pídelo. Y la fe puede tener el mismo poder que tuvo para esa mujer hace más de 2000 años en tu vida. Dios puede sanarte de pecado, Dios puede sanarte de tus heridas, Dios puede sanarte de enfermedades si tienes fe.
Inmediatamente después de que Jesús sana a esta mujer, se va a su pueblo original, Nazaret. Y allí en Nazaret se pone a predicar y la gente no le creyó. Simplemente no tuvo fe. Y el Evangelio de San Marcos dice así: y ahí no podía hacer ningún milagro, a excepción de unos cuantos enfermos a quienes curó. Y se maravilló por su falta de fe. Esta gente conocía a Jesús. Sabían que era el hijo de José, el carpintero, pero no le creyeron. Creerle a Jesús hace la diferencia completamente. Al final del día la fe sí es un don, pero también es una decisión. Es que tú decidas creerle a Jesús. Tan sencillo como eso. Si en esa decisión tú decides no creerle, no va a suceder absolutamente nada en tu vida. Si sí decides creerle, Él te puede sanar. Y Él puede obrar con mucho poder en tu vida. Mi invitación para ti sería: créele a Jesús. Cree las palabras que Él dijo. Y espero que algún día puedas notar cómo Dios mismo te regaló la fe. Mi nombre es Luis Diego Carranza y esto es Lumen Media. Dios los bendiga.